Dentro de las relevantes tenemos a la tuberculosis intestinal, la tuberculosis renal, que puede ser causa de una enfermedad de la piel que se llama enfermedad de Addison, la tuberculosis peritoneal, la tuberculosis genital, y la tuberculosis cutánea, que es sumamente rara. ¿Cómo definimos la tuberculosis cutánea? Es una enfermedad infecciosa crónica causada por Mycobacterium tuberculosis. Esto para diferenciarlas de las micobacteriosis atípicas. Miren, la tuberculosis cutánea está causada por Mycobacterium tuberculosis, variedad hominis o variedad bovis. Pero las otras micobacterias causantes de abscesos, pápulas eritematosas, pero principalmente abscesos en la piel, son causadas por micobacterias atípicas, donde está Marinum, se contagia uno en el río, en las piscinas, el Avium, el Schonlein, el Crusade, el Ulcerans, y que estas no son tuberculosis verdaderas, sino son micobacteriosis atípicas. Hablando de la tuberculosis cutánea, la localización depende de la forma clínica y las lesiones dermatológicas son variadas. Encontramos todo tipo de lesiones. Pero ¿por qué quise ver tuberculosis cutánea después de haber visto micetoma, esporo y cromomicosis? Porque representa un diagnóstico diferencial con estas tres micosis subcutáneas. Mejoran con el tratamiento. Les decía yo que es sumamente rara, representa del 0.5 al 3% de las enfermedades de la piel. Hay una predilección por las mujeres 3:1, es frecuente entre los 11 y 30 años de edad, y este dato es relevante. El 95% se presenta en gentes en la edad reproductiva, en menores de 50 años. La etiopatogenia principalmente es por Mycobacterium tuberculosis variedad hominis. ¿Cómo se clasifican las tuberculosis? Por primoinfección, que sería sumamente rara, y por reinfección. ¿Y por qué piensan ustedes que es sumamente rara la tuberculosis cutánea de primoinfección? Ataca primordialmente pulmones, ¿no? La tuberculosis. A ver, Fabricio, ¿por qué dices? Porque principalmente ataca la vía aérea con los pulmones, por ejemplo. Muy bien, porque casi ya todos nosotros tuvimos contacto con Mycobacterium de forma pulmonar, nada más que de manera subclínica, y quedó latente mediante el nódulo de Kohn, que se puede reactivar cuando causamos inmunosupresión, ya sea iatrógena o adquirida por alguna enfermedad. Entonces, que una tuberculosis sea por primoinfección es sumamente raro. La gran mayoría son tuberculosis de reinfección endógena y exógena. La reinfección puede ser formas fijas y formas hematógenas. En las formas fijas también se le conocen como formas habitadas, tuberculosis verdaderas, y las formas hematógenas se les da el nombre de tuberculitis, que son a distancia y que estamos obligados a evidenciar el foco fímico en nuestro organismo. Las formas fijas están estas: la colicoactiva, la luposa
la verrucosa, la ulcerosa, la vegetante, la úlcero-vegetante. En las formas hematógenas está la nodular profunda, también conocida como eritema indurado de Bazán, aunque hay gente que dice que el eritema indurado de Bazán corresponde a una tuberculosis verdadera o fija, porque se ha encontrado por PCR al Mycobacterium en las lesiones en la piel. Está la papulonecrótica de Bouguereau, la micronodular y las tuberculides de la cara. En las tuberculides de la cara se mencionan dos, la acneitis de Barthélemy. ¿A qué se parecerá la acneitis de Barthélemy? ¿Al acné? A un acné. ¿Cuál es la lesión elemental del acné? ¿Comedones? Exacto. Y entonces, si tenemos algo que parece un acné, en ausencia de comedones, tendremos que pensar que puede ser una acneitis de Barthélemy. Y la otra, la rosaceiforme de Lewandowski. Lewandowski. ¿A qué se parecerá una rosaceiforme de Lewandowski? ¿A la rosácea? Claro, ¿verdad, Leonor? A una rosácea. Y podemos estar que no responde al tratamiento, pues porque a lo mejor es una tuberculite de la cara. La colicoativa. Estas variedades existen. Incluso fíjense que la esclofurodermia, aquí está mal escrito, se menciona como sinónimo de la colicoativa, por ser la más frecuente. Pero tenemos estas tres variantes clínicas agregadas, que son los pseudomicetomas, los gomas linfangíticos y los gomas hematógenos. Gomas linfangíticos, ¿con qué entidad piensan que se puede parecer de las micosis subcutáneas? ¿Con la esporotricosis? Muy bien, Rosario, ¿sí? Así me gusta que contesten. Y los gomas hematógenos, pues aquí la sangre corre en toda nuestra economía y en todo nuestro cuerpo, y hablando de la piel, pues se presenta en cualquier parte de la superficie corporal. La luposa, el lupus tuberculoso, la tuberculosis luposa verrucosa y la BCG-itis. La vacuna por la BCG que nos protege contra la tuberculosis puede deberse los abscesos a mala técnica de aplicación, pero cuando dura más de 6 meses estamos ante una tuberculosis verdadera que se le conoce como BCG-itis. La verrucosa, donde tenemos el tubérculo anatómico y lo que es propiamente la tuberculosis verrucosa. El tubérculo anatómico se parece a una verruga vulgar en la lesión inicial. A ver. Hablemos de la escrofulodermia. Les decía yo que se conoce como sinónimo de colicoativa en algunos libros. Representa el 51% de las tuberculosis en México. Se da en pacientes desnutridos. Es una tuberculosis de reinfección endógena a partir de focos fímicos en articulaciones, en ganglios, en hueso. Entonces, esto explica su topografía, que es en axila, en cuellos y en ingles. Se caracteriza por gomas que se pueden transformar en gomas, en nódulos gomas, después fístulas donde se elimina un material purulento, en ocasiones con características de calcio y que pueden dejar cicatrices retráctiles.
o queloides. Puede asociarse a febrícula y disminución de peso. Vean ustedes, aquí está el esternón y aquí están los gomas. Aquí están los gomas. Aquí está una fístula. Aquí va a formarse una úlcera. Aquí está ingle, una fístula. Más acá está un goma. ¿Con qué se haría diagnóstico diferencial en esta tuberculosis colicoactiva de las bacterianas que ya vimos? ¿Con micetoma? Bacterianas. Bueno, es una micobacteria, micetoma, pero de las bacterianas, exclusivamente bacteria. ¿Con qué? A ver, pónganse a pensar de las bacterianas que hemos visto. Bueno, menciónenme las dermatosis bacterianas que hemos visto. ¿Se podría ¿Podría hacer ser diagnóstico sífilis? con una foliculitis? ¿Con quién? Yo ¿Con dije qué, que sí se perdón? podría hacer con furunculosis. Excelente, mija. Con furunculosis. ¿Y con cuál? Con hidrosadenitis supurativa. ¿Sí? Que afecta las glándulas sudoríparas apócrinas. Vean ustedes, esta es la cicatrización retráctil. Acabo de ver la semana pasada una tuberculosis, ¿eh? Me hubiera gustado mostrárselas. Mañana llevo mi memoria para que me pasen unas diapositivas que tengo acá en mi celular y vemos las imágenes que tenemos acá en mi celular. Vean ustedes, esa es una tuberculosis verrucosa, no debería estar acá. Estamos hablando de las colicoactivas. Y esta es una paciente ya anciana que tiene una úlcera cubierta por costra sanguinolenta. ¿Sí? Ya con un cáncer espinocelular. Miren. Aquí un paciente con tuberculosis colicoactiva que deja estos rodetos como si fueran mamelonados, como si fuera el pezón. Y entonces pudiéramos pensar en un diagnóstico diferencial. ¿En qué? En micetoma. ¿En qué? En micetoma. Muy bien. Vean ustedes cómo hay fístulas, como que están tendiendo a hacer vegetación. Un paciente anciano, de plano, con una tuberculosis colicoactiva extensa a nivel submaxilar y a nivel supraclavicular. Lo que predomina más son las úlceras. Pasemos a la tuberculosis luposa. Es una tuberculosis de reinfección endógena. Su topografía es centrofacial, pabellones auriculares, menos frecuente en tronco y extremidades, y se caracteriza por placas eritemato-escamosas, en cuyo borde se pueden ver los lupomas mediante la vitropresión, es decir, con una laminilla. Nosotros le hacemos una depresión y se observan los lupomas como si fueran granos de tapioca,
o granos de manzana. Se empieza a curar en el centro a partir de verrugosidades, pero lo característico son las placas eritemato-escamosas con lupomas en la periferia. Bueno, una imagen habla más que mis palabras. Aquí está una placa eritemato-escamosa que se empieza a curar por el centro con atrofia y aquí se ven los lupomas, ¿verdad? Es una tuberculosis luposa. Después del tratamiento, la paciente pues resuelve, pero con cicatriz, ¿verdad? Vean ustedes. Vean acá, una placa eritemato escamosa pudiera confundirse con muchas cosas. Aquí, ¿con qué les parece que pudiera confundirse? Espinocelular. Y aquí, de las enfermedades micóticas, nadie se atrevería a pensar que esto es una tuberculosis luposa. Decíamos que se presentan pabellones auriculares. Nadie. Yo, porque fui mal pensado y porque ya lo habían visto otros compañeros dermatólogos, pensé en tuberculosis. Le tomé una biopsia y evidencié el diagnóstico de tuberculosis verdadera. Pero antes pudiéramos pensar en qué? De las enfermedades micóticas que ya hemos visto. ¿Con cuál? De las micóticas que ya hemos visto. Con una dermatitis seborreica. Esta es una tuberculosis luposa, placa eritemato escamosa. ¿Con qué se pudiera hacer diagnóstico diferencial de las subcutáneas? ¿Podría ser con cromatosis? Excelente. Micosis. Este paciente que también lo vi en el hospital civil, a nivel centrofacial, recuerden, ahí decíamos que era la topografía. En el seno, podía presentarse también, decíamos que en el tronco. Y pasemos a la tuberculosis verrucosa. Es una tuberculosis de reinfección exógena a partir del contacto de Mycobacterium hominis, odontólogos, médicos, gente que esté en los anfiteatros, o a partir de variedad bovis, veterinarios, tablajeros, campesinos. Por lo tanto, la topografía va a ser en manos y en pies y se caracteriza por placas verrucosas. Una complicación es la elefantiasis. Vean, esta placa es una placa verrucosa. Esta fotografía está en el libro de Uribe, de Medicina Interna. Es una fotografía mía y que se la di y pone ahí cortesía, Luis Manuel Sánchez Navarro. Con el tratamiento, ¿cómo se resuelve el problema? Micetoma es un pseudomicetoma. Pudiera ser un mini-micetoma, pero está ocasionado por Mycobacterium. En los niños, tuberculosis verrucosa, pero pudiera yo fácil ponerla en una diapositiva como esporotricosis fija. Es una placa verrucosa. Placa verrucosa.
La tuberculosis ulcerosa es poco frecuente. Es autoinoculación endógena. Esta es una tuberculosis ulcerosa. Esto es una tuberculosis cutánea hematógena, que diga cutánea linfática, y algo que no se ha descrito en la literatura, pero que yo he visto en mis pacientes con tuberculosis, que le llamaría yo así, lengüetas epidérmicas. Si yo hago un estudio prospectivo para ver este hallazgo de las lengüetas epidérmicas, pudiera yo escribirlo y ponerle lengüetas epidérmicas de Sánchez Navarro, ¿no? Pero como no lo he escrito, pues nada más se queda como una anécdota. Pero eso es lo que he visto mucho para hacer el diagnóstico de tuberculosis. Cutáneo linfática, ulcerosa. Esta es hematógena. Este paciente tenía tuberculosis renal y tenía tuberculosis en todos lados. Y entonces aquí la cutánea hematógena pues, se puede presentar en cualquier parte de la superficie corporal. Vean esa facies de un paciente tuberculoso, ¿ya? Se dice que hay hipertricosis. Esta es una tuberculosis luposa. Diagnóstico diferencial con cromomicosis. Tuberculosis cutánea hematógena. Vean cómo se ven los ganglios acá, a nivel cervical, úlcera, cicatrización retráctil. Vean, esta es una tuberculosis luposa. ¿Con qué se puede hacer diagnóstico diferencial acá? Miren, hay fístulas. Con micetoma. Claro, muy bien, Carlita. La osteitis fímica, que se presenta la osteoarticular en 84%, ósea 16%, y la dactilitis tuberculosa que se presenta en las manos. Fíjense que Laennec, el que inventó el estetoscopio que lleva su nombre, de Laennec, tenía dactilitis tuberculosa, ¿sí? Y la espina ventosa que se presenta a nivel de la columna lumbar, lo que se conoce como mal. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Por laboratorio, el PPD, PCR, el cuantiferón, anticuerpos antituberculosis, la radiología, cultivo e inoculación, y algunas modalidades moleculares que están escritas acá. Pero la histopatología, ahí vamos a encontrar granulomas tuberculoides y a veces con la técnica de Ziel-Nielsen encontramos el Mycobacterium tuberculoso. Aunque esto es un garbanzo de a libra, es muy difícil, aunque sea una tuberculosis verdadera, encontrar a Mycobacterium. Y se propone incluso el tratamiento de prueba. Pensamos en ello, no tenemos la evidencia, pero ya descartamos otros diagnósticos y se vale dar tratamiento de prueba con antifímicos. Ahora pasemos a las tuberculosis hematógenas, conocidas como tuberculides, donde está el eritema indurado de Bazán. Cuando se ulceran estos nódulos, se le conoce como la variedad Hutchinson, la papulonecrótica de Gougerot, las micronodulares y las tuberculides de la cara, que ya decimos que hay dos variedades, la Lewandowski, de Rosasifones Lewandowski, y la acneitis de Barthélemy. Bien, estos son nódulos en la pantorrilla de una mujer. Cuando ustedes vean nódulos en la pantorrilla de la mujer, eso es una tuberculide, hasta demostrar lo contrario. Si ven en la cara anterior de las piernas, eso es eritema nodoso, probablemente en relación a estreptococo beta hemolítico del grupo A, pero en las pantorrillas de mujeres jóvenes, eso es un eritema indurado de Bazán, y tenemos que ver dónde está la tuberculosis.
Vean, en ambas piernas. Ahí le tomamos una biopsia profunda. ¿Por qué? Porque el PPD en las tuberculides, como el aparato inmunológico es muy eficiente, es intensamente los granulomas tuberculoides. ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial? En la verrucosa, con un cáncer de pie. Este es un espino celular. Cáncer de pene. Un chancro esporotricósico sería una verrucosa. Una esporotricosis pudiera ser una colicoativa. Una esporotricosis fija pudiera ser una luposa. Cromomicosis pudiera ser verrucosa. Si se presenta así, pues es la forma clásica de la cromo, ya no nos ofrece dudas, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Qué aspecto tiene de la cromo este tumor? En forma de coliflor. Excelente, Fabricio. Como si fueran coliflor, ¿verdad? Este es un esporo. Y el tratamiento de las tuberculosis, no se les olvide que el tratamiento es politerapia. Estreptoisoniazida, etambutol, rifampicina. La isoniazida se da por 1 año. Ya vi por ahí que me dijeron que me memearon, ¿eh? No sean ustedes así terribles, hombre. Qué gachos son. Yo de muy buena gente estoy dándoles, tratando de no faltar y ustedes me memean, pero que no lo he visto porque yo no sé de dónde está ahí. A lo mejor me memearon bonito y no me memearon gacho. No lo sé. Finalmente los memes son publicidad, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Vamos a ver acá. ¿Qué pasó? Vean esta imagen y a la... ¿Sí se ve? Aún no. Creo que no lo he compartido, ¿ah? Dice que el formato del archivo no es compatible. Ah, no, ya sé.
¿Ya se ve? Ya. Ok. Vean, son imágenes que ya vimos. Vean esto es una dactilitis tuberculosa. Qué bárbaro soy. ¿Cómo pensé en esto, de veras? Pudiera haber sido una tuberculosis. Esta es una tuberculosis verrucosa, pero pudiera confundirse con una verruga vulgar en carnicero. ¿Se acuerdan? Qué bárbaro. Vean ustedes, esta es una tuberculosis colicoactiva. Pudiera ser una actinomicosis cervical. Una tuberculosis micronodular. Tuberculosis, el eritema indurado de Bazán en las pantorrillas, recuerden ustedes. Vean este paciente, ¿a qué se parece? A una rosácea, incluso tiene compromiso. Es una rosácea. Tuberculosis nodulares profundas. Después del tratamiento, vean ustedes cómo es la tuberculosis micronodular. Se resolvió. También esta se resolvió con el tratamiento antifímico. Bueno. Muy bien, entonces nos quedamos acá. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la mañana. Vamos a ver psoriasis. De los que están acá, ¿quién quiere hablarnos de lepra? ¿Qué, perdón, doctor? ¿Mande? No lo escuché bien, disculpe. ¿Quién quiere darnos el tema de lepra? Yo, ¿está bien? Bueno, Fabricio nos va a hablar de lepra. ¿Sí? No en esta semana. La prepara para la próxima semana. ¿Sale? Sí, doctor, está bien. Sí, doctor, está bien. Yo tenía el curso el día de hoy de dermatología. Me becaron, pero no pude ir. Era en la Ciudad de México, en el World Trade Center. Pero voy a ir al de dermatología pediátrica, donde soy miembro del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica y donde soy miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. Entonces, eso va a ser del 6 de octubre al 10 de octubre. No vamos a tener clases en esas fechas, entonces hay que echarle ganas. Entonces, nos vemos el día de mañana, jóvenes. Gracias por su comprensión. Ya no me anden memeando por ahí, por favor. Sí, doctor. Mañana, Bueno. doctor. Gracias. Gracias, doctor.